La verdad que estoy bien decepcionado. Es mejor que ganes esta noche. Esto es Boxing for Life con LeBron. Omar, all the way from Puerto Rico. Bienvenidos a Boxing for Life con LeBron. Primero que nada, si no estás suscrito a mi canal, hazme el favor y mira, presiona ese botón y suscríbete. Y también dale a la campanilla para que cuando cree más contenido, pues te llegue rápido la notificación. Bueno, vamos rápidamente a lo que vinimos. Sinceramente, esta noche hay una pelea México contra Puerto Rico o Puerto Rico contra México. Bueno, vamos a aclarar algo, ¿verdad? Sería Puerto Rico, o sea, un puertorriqueño contra un mexicano, ¿sí? Porque yo que sepa, México no está en guerra con Puerto Rico y Puerto Rico no está en guerra con México. O sea, eso es para todas las personas, ¿verdad? Que están allá afuera que crean xenofobia o odio. Y yo con eso no voy. Sinceramente, pues quiero hablar sobre la pelea de esta noche entre Josué Vargas contra Cepeda. Sinceramente, estoy bien molesto porque Josué Vargas en la conferencia de prensa se portó muy mal criado, muy bocón, le faltó el respeto, trató de quitarle el título. Los títulos no se quitan así, los títulos se ganan en el ring. Sea por decisión, sea por nocaut, sea porque los jueces te las regalaron, que eso pasa muchas veces. Pero no haciendo como payaso, como hiciste en la conferencia de prensa de New York. Pero lo más que me molesta de todo esto es que este boricua nos hace ver a nosotros mal, a nosotros los puertorriqueños. Y yo, este boricua nacido en Ponce, Puerto Rico, con orgullo, le puedo decir que aquí en Puerto Rico hay mucha gente humilde, buena, bondadosa, sencilla. Para que esta persona vaya a mostrarse ante el mundo como un payaso y muy mal, nos hace ver mal. Entonces lo peor de todo esto es que crea xenofobia, crea odio, porque cuando hablan de nosotros los puertorriqueños en estos tipos de casos, no dicen ese puertorriqueño, dicen los puertorriqueños. Y es algo ofensivo y algo que personas como él pues nos hacen ver mal. Yo no sé quién lo está él asesorando, pero de verdad le quedó bien feo. Especialmente también en la conferencia donde hubo el pesaje, que se formó el Royal Rumble, se formó una catimba ahí, se fueron a los golpes y incluso hasta se metió una mujer ahí, yo no sé si es la novia de José Vargas o no sé. Anyway, vamos a hablar un poquito de historia. La guerra de México y Puerto Rico inicia el 26 de junio del 1934. Esa fue la primera pelea de campeonato entre un puertorriqueño y un mexicano. El puertorriqueño era de Barranquitas, Puerto Rico. Y ese boxeador se llamaba Sisto Escobar, ganándole y peleaba en el peso gallo, ganándole al mexicano Rodolfo Casanova. Y desde 1934, esa pelea que fue en Canadá, inicia la guerra entre el boxeo caliente de México y Puerto Rico. Ahora bien, este curita que ustedes ven aquí, yo viví en México. Yo viví en el estado de Sonora, en México. Conozco el área de Agua Prieta, Nogales, Hermosillo, Cananea. Esa área norte con frontera con Arizona. Yo viví en Sonora unos años atrás. Y yo siempre he dicho que el boricua y el mexicano, en cuestión de carácter, somos igualitos. El mexicano es una persona pues que no le gusta que los jojo, y voy a decir aquí es Joter, es igual que el puertorriqueño. Tenemos unos caracteres muy similares, por eso es que cuando se forma una pelea entre México y Puerto Rico, lo que hay es candela. Y yo digo que históricamente son las mejores peleas en cuestión de dos latinoamericanos, de dos latinos, hispanos. Se dan con todo, son guerras garantizadas. A veces las han ganado los hermanos mexicanos, a veces las han ganado
nosotros los puertorriqueños, y creo que, y tengo entendido, no sé, no me vayan a masacrar si me equivoco, pero creo que en peleas de campeonato nosotros superamos, entre peleas entre mexicano y puertorriqueño, en peleas de campeonato creo que nosotros los superamos a ellos, ¿verdad? No, si me equivoco, no me vayan a masacrar, pero creo que nosotros los superamos a ellos en peleas de campeonato. México ha dado tremendos peleadores, como el mejor boxeador mexicano, Julio César Chávez Padre, Salvador Sánchez, ¿verdad? Que está, pues, lamentablemente está muerto ya. Pero esta situación de que nos dan a conocer a nosotros de que somos bocones y generalizar, pues yo creo que eso crea xenofobia y odio. ¿Por qué? Y mucha de esta culpa la tiene Julio César Chávez Padre. Claro, él peleó en una era, incluso Salvador Sánchez, que peleó con Wilfredo Gómez. Wilfredo Gómez, después de haber noqueado 20 mexicanos invictos, pelea con Salvador Sánchez y Salvador Sánchez pues lo noquea. Pero el que nos da la más fama sobre eso fue Julio César Chávez Padre, porque peleó en una era que había mucho puertorriqueño boxeador que hablaba mucho. Esto, el Macho Camacho, el Chapo Rosario. Entonces, para todos nuestros hermanos latinoamericanos que están allá afuera, República Dominicana, México, aunque ustedes deben saber esto ya, Panamá, Colombia, Ecuador, Argentina, la guerra entre México y Puerto Rico empieza en 1934. So, esto que hizo este boxeador puertorriqueño, pues le quedó muy mal. Y me gustaría que le partieran la madre. Pero en parte me gustaría que ganara esta noche. Porque si esta noche tú no ganas, papá, los mexicanos nos van a masacrar. Y esto crea xenofobia y odio. Y eso tú lo puedes ver en los grupos de foros de boxeo, en Facebook y en foros. Y lo peor de todo esto es que no dicen ese puertorriqueño es bocón. Es que dicen los puertorriqueños son bocones. Y han habido mexicanos bocones también. Lo que pasa es que, lamentablemente, la prensa... México, mira, vamos a empezar por algo. México tiene 129 millones de habitantes o 128 millones de habitantes. Puerto Rico apenas tiene 3 millones de habitantes. Más todos los mexicanos que viven en Estados Unidos. Esos son mayoría. Y los reporteros deportivos, especialmente de boxeo, abundan más reporteros mexicanos. Bernardo Osuna, Faitelson. Cuando un puertorriqueño hace una cosa como hizo Josué Vargas, pues lo van a decir y le van a dar mucho auge. ¿Por qué? Porque llegan a recordar esas peleas del antaño de Julio César Chávez Padre, lo que pasó con Salvador Sánchez y todo eso. Pero a mí me molesta como puertorriqueño porque todos los puertorriqueños no somos así. Hay gente buena, humilde y no todos son así. Mira Miguel Cotto nunca hablaba. Entonces, me gustaría que le partieran la madre a este boxeador compatriota mío, que es criado en el Bronx. E incluso hasta mencionó un comentario xenofóbico, que si él es de Nueva York, que si Cepeda es de California, que yo no sé qué tiene que ver California con Nueva York, porque yo que sepa California y Nueva York no están en guerra. Pero son comentarios xenofóbicos y a mí no me gustan. Ahora bien, vamos a ver qué pasa esta noche. Me gustaría que le rompieran su madre al boricua, a mi compatriota, por bocón. Pero además me gustaría que ganaran el boricua, ya que tengo hambre de que mi isla produzca una superestrella como la teníamos antes, en los 90, en los 80, 70, 60, los 90, a principios de los 2000. La última superestrella que tuvimos fue Miguel Ángel Cotto, y después que se retiró Miguel Ángel Cotto, el boxeo boricua pues no se ha visto en la mejor posición. Ahora bien, esto tiene una explicación y yo voy a hacer otro video y voy a hablar sobre eso. Y tiene que ver mucho con los niños. Yo que viví en México, puedo decir que en México hay mucha necesidad. Y yo lo vi. Aquí en Puerto Rico, tú ves un niño de 4 años y a veces tienes un celular mejor que el tuyo. De último modelo, tableta. Yo diría que la mayoría de la población aquí en Puerto Rico es clase media. Pobreza, bueno, si lo hablas entre boricua puede ser que te digan, bueno, pues este es un sector un poquito pobre. Pero cuando tú lo comparas con otras naciones o otros países latinoamericanos, Puerto Rico yo no veo pobreza.
Y eso influye mucho en el deporte del boxeo. Y sinceramente, pues, hoy en día una madre prefiere que su hijo mejor sea cantante de reggaetón que sea boxeador. O que sea un profesional, que sea boxeador. Tú vas a los gimnasios aquí de boxeo, muchos están vacíos. Tú no ves niños jugando en la calle. Y entonces en México, por la necesidad, el hambre, pues te lleva a dar la milla extra. Pero yo voy a hablar sobre eso en otro video. Nada. Solamente quería hablar sobre lo que pasó sobre Cepeda, el mexicano, que se mostró muy humilde. Y el boricua, José Vargas. Espero que esta pelea esta noche entre México y Puerto Rico sea una de las que pues estamos acostumbrados a ver. Y que gane el mejor, como dije. Me gustaría que partieran la madre. Pero en parte me gustaría que ganara el boricua. Porque tengo hambre y sed de que tengamos otra superestrella en el boxeo como la teníamos antes. Nada. Esto sería todo con Boxing for Life con LeBron. Me gustaría que se suscriban a mi canal. No les cuesta nada. Denle al botoncito. Y también al botoncito de la campanilla. Para cada vez que haga un nuevo video, pues le llegue la notificación. Pero nada, esta noche México... Bueno, no es México contra Puerto Rico. Es un mexicano contra un puertorriqueño. Sí, eso es para la gente xenofóbica que me está... ¿Verdad? Hay mucha gente xenofóbica. O sea, México y Puerto Rico, ellos son mis hermanos. Esos son mis compas, son mis carnales. Yo viví en México, no estamos en guerra. Pero no todo el mundo tiene la madurez. Por eso es que si esta noche tú no ganas, José Vargas, nos van a dar a todos. Si te suena el oído esta noche a algún puertorriqueño, sea donde estés, sea en Estados Unidos, alrededor del mundo o en Puerto Rico, y sientes como que tienes piquiña, es porque nos están mentando la madre esta noche. Nos están burlando de nosotros gracias a un irresponsable bocón llamado Josué Vargas. Si ganas esta noche y yo tuviera la oportunidad de hablar contigo, te diría, más humildad, no vuelvas a hacer eso. No nos estás representando bien. Porque no van a decir que tú eres un bocón. Van a decir, los puertorriqueños son bocones. Y esas cosas me molestan. Y trae xenofobia, odio. Porque tú vas a estos foros de boxeo. Incluso personas que no ven boxeo y escuchan a una persona que le gusta el boxeo y esa persona que le gusta el boxeo va a decir, no, es que los puertorriqueños son bocones. Son unos bocones. Pues sabes que esa persona que no ve boxeo va a decir, no, es que los puertorriqueños son bocones. Pero si supiera que aquí en Puerto Rico hay gente linda, buena, humilde, de verdad, que no son bocones para nada. Nada, suscríbanse a mi canal. Nos vemos en la próxima. Y veremos a ver qué pasa esta noche entre la pelea entre Cepeda y Vargas. México, Puerto Rico. Nos vemos en la próxima. Esto es Boxing for Life con LeBron. All the way from Puerto Rico.